Pasando ya a sus clases, nosotros nos preparamos para la palabra del Señor en esta hora. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y que con toda tu sinceridad le pidas a Dios que hable a tu vida. Pídele al Señor, habla a mi corazón, habla a mi vida a través de tu palabra, Señor. Yo estoy en este lugar porque yo sé que tienes una palabra para mí, Señor. Dios mío, te damos gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por este lugar, Señor, que nos has provisto para podernos congregar y reunirnos para alabarte y adorarte. Señor, pero en esta hora queremos pedir que hables a nuestros corazones, a nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento, nuestro conocimiento. Señor, queremos captar el mensaje, entenderlo, para ponerlo en práctica, Señor, en nuestras vidas. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, Dios mío santo. Gracias porque sabemos que vamos a salir diferentes, Señor, de este lugar. Vamos a salir llenos, Señor, de tu presencia y de tu palabra. Y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes, y estuvieron hoy escuchando parte de la lectura. No sé cuánto prestaron atención a la lectura que se trajo el día de hoy, e incluso de la alabanza, ¿no? Todo ha estado girando en un entorno, y ese entorno es siervo, esclavo. Las Escrituras hablan muchísimo con respecto a la esclavitud, al ser siervos. Sobre todo cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, vemos que incluso el patriarca Abraham, cuando toma la decisión de lo que le dice Dios, que deja su tierra, su parentela, que lo deje y vaya a donde el Señor le está diciendo, él no va solo, hay mucha gente detrás de él. Está su esposa, está su sobrino, pero hay muchas personas más. Abraham se dice que tenía pues una cantidad de 300, algo más de 300 siervos con él. Imagínense la cantidad de personas que iban atrás de Abraham. Porque a veces comentamos y hablamos de Abraham, ¿verdad? Como el padre de la fe, que lo dejó todo por obedecer a Dios. Pero Abraham no iba solo, hermanos. Abraham tenía una responsabilidad sobre sus hombros de una cantidad de personas que iban con él, de sustentar sus necesidades, de estar al pendiente y el cuidado de cada uno de ellos. Pero Abraham confió de que si Dios le llamó, Dios iba a sustentar no solamente su vida, sino los que estaban con él. ¿Lo crees? ¿Crees que Dios también lo puede hacer contigo? Que si Dios suple y sustenta y te ha hecho un llamado en tu vida, ¿lo va a hacer también con los que están a tu lado? Claro que sí. Por eso Abraham confió. Entonces, cuando nosotros sabemos la cantidad de personas que iba con Abraham y que a pesar de todo esto, Abraham tomó la decisión de salir y no le importó nada, vemos que fue un hombre de fe, un hombre que confió en el Señor. Y hoy quiero hablar sobre el esclavo. Una palabra que quizás dices, qué fuerte, ser la palabra esclavo, ¿verdad? En estos tiempos hablar de esclavitud como que no va. Pero es que en los tiempos bíblicos era muy normal tener esclavos en diferentes familias. Y las formas o la manera de poder adquirir o tener un esclavo era a través de las guerras. Cuando iban a las batallas y ganaban ellos la batalla, llevaban cautivo a varias personas y eso pasaban a ser siervos o esclavos. La otra forma era por la compra de mercaderes. Se acercaban y los tenían expuestos a diferentes esclavos y ellos tomaban la decisión de comprarlos y la venta depende de las condiciones del esclavo. Incluso se veía a través de sus dientes, de la dentadura, la sanidad que podía tener ese esclavo, si era bueno o qué edad podría tener, ¿no? Y depende del tipo de esclavo y la edad que tenía un costo y un valor ese esclavo. También era como pago de una deuda. Habían personas que incluso se endeudaban de tal manera que terminaban siendo esclavos. Prestaban su vida para poder pagar esa deuda que tenían. Otra también era nacer ya esclavo, ¿verdad? En la casa de su amo. Y una más era si se recibía como herencia. Esa era la otra forma de también llegar a tener un esclavo. Había muchas maneras, ¿verdad?, de tener esclavos en aquel momento y en aquella época. Y había muchos tipos de esclavos. El esclavo que trabajaba en el campo durante todo el día, el esclavo que estaba bajo el servicio de su amo en la casa, si era un amo muy pudiente, un amo que tenía mucho dinero, pues tenía un mayordomo.
Era un esclavo, pero que tenía una responsabilidad bajo su servicio. Él se encargaba de llevar toda la administración de la casa y de atender a los siervos y a todos los esclavos y a toda la familia. Tenía una responsabilidad mayor que cualquier otro esclavo. Después estaba un esclavo que ahí era el que tenía más entendimiento, era sabio, había estudiado. Y este esclavo, pues, se le conoce muchas veces en las Escrituras, incluso Pablo lo menciona y ya lo vamos a ir ahí. Este esclavo se le conoce como el ayo. ¿Habéis oído eso? ¿Sí? En las Escrituras, el ayo. El ayo significa, en griego, significa el que guía. El que guía. ¿Por qué? Porque era el esclavo que los amos tenían en sus casas para que guiaran a sus hijos, pero a partir de una edad. Cuando ya los hijos tenían 7 años, ya dejaba de estar un poco bajo la tutela de la madre como tal y ya se pasaba al ayo. El ayo era el esclavo, aquel que guiaba al hijo, ¿vale? Y le enseñaba y lo acompañaba a las clases, lo acompañaba en las calles y siempre le estaba enseñando, le estaba guiando a un camino correcto y enseñándole cosas correctas hasta que el niño ya tiene una determinada edad y ya el ayo ha cumplido su función. Ya él tiene que tomar, el niño pues toma decisiones propias debido a la edad que tiene y el conocimiento que ha adquirido a través del ayo. Pero Pablo, para dar una enseñanza, una ilustración espiritual, toma este nombre. Y quiero por favor que me acompañes en Gálatas. Pablo lo nombra dos veces, pero yo te lo voy a nombrar en una de ellas. Gálatas capítulo 3. Versículo 24 al 28. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ya le expliqué qué significa ayo, ¿verdad? El que guía, el que guía. Entonces Pablo está diciendo, de manera que la ley ha sido nuestro guía, prácticamente. ¿Para llevarnos a quién? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Ya el ayo ha cumplido su función. Nos ha acercado ¿a quién? A Cristo. ¿Y quién nos ha acercado a Cristo? La ley. O sea que si nos acercamos a la ley, al Antiguo Testamento, ¿para dónde nos va a llevar? ¿Dónde nos va a dirigir el Antiguo Testamento? A Cristo. Todo señala a Cristo. Pero eso no quiere decir que vamos a dejar ya de leer las Escrituras, la ley, el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Cristo ya está en el Nuevo. No, hermanos. Seguimos aprendiendo a través del Antiguo Testamento porque nos revela más la esencia de nuestro Señor Jesucristo. Nos sigue hablando más del corazón de Dios. Versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judíos. Esto es curioso, porque cuando yo leía esto, dice, ya no hay judío. Yo decía, ¿y cuántas personas están cayendo ahora en una religiosidad y en un engaño de que quieren hacerse judíos y creen que ahí hallarán la salvación y no saben que la salvación viene por Cristo? Y por eso Pablo exhorta y dice, hermanos, ya no hay judío y ya no hay griegos, ya no hay esclavo ni libres, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo, y así vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Te das cuenta? Hemos estado esperando que Cristo, y hemos sido justificados por Cristo, y somos salvos por Cristo. Todo ha sido dirigido hacia Cristo, todo señala hacia Cristo. No es que yo tengo que buscar de hacer o de tener o de acercar o de ir. No, hermanos, todo está en Cristo. ¿Se acuerdan la predicación del domingo pasado? Las bendiciones que hay al estar en Cristo. Por eso es que Pablo está exhortando y dice, el ayo, así como cumple una función como personaje, que era el que dirigía al niño, ¿verdad? Y le guiaba mientras era niño, pero cuando ya tiene una edad y es maduro, ya el ayo ya ha cumplido su función. Pues así mismo ha sido la ley, ha sido el ayo, ha sido el guía. ¿Para dónde? Para Cristo. Para Cristo. Nos ha llevado a conocer al Señor. Y es la mayor bendición que hemos tenido en nuestras vidas. Amén. Ese es otro tipo de esclavo que había en aquel momento. Ahora bien,
quiero hablar de un esclavo, que este esclavo marca la diferencia. Este esclavo es una ley, ¿verdad?, que Dios le da a Moisés. Es una ley porque el Señor sabe de que el pueblo de Dios tenía esclavos y que no lo iban a tratar de cualquier manera, y Dios determina a través de Moisés y en la ley cómo se deben tratar a los esclavos, la forma de tratar a los esclavos. No era lo mismo un esclavo gentil o un esclavo que estaba en otra nación que no pertenecía al pueblo de Dios, era tratado con más crueldad, pero sin embargo el esclavo que estaba en el pueblo de Dios, Dios había determinado unas leyes para ese tipo de esclavos. Fíjense ustedes, aún el Señor pensando en ellos. Y el Señor les recordaba al pueblo de Dios diciéndole, recuerden que ustedes también fueron esclavos, que ustedes estuvieron en Egipto y fueron esclavos. Y por eso les manda ciertas leyes para que ellos también sepan cómo tratar a los esclavos. Y en Éxodo capítulo 21, versículo 1 al 4, fíjate lo que dice. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, esto es un esclavo hebreo de su mismo pueblo, 6 años servirás, mas el 7º saldrá libre de balde, o sea, no tendrá que pagar nada. Este esclavo, siendo hebreo, trabajará para ti solamente 6 años. En el 7º lo tienes que dejar libre y no te debe nada. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, cuando él entró, si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y fíjate lo que dice. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor. Esto es curioso, que un esclavo diga, yo amo a mi señor. Imagínense el trato del amo hacia el esclavo. Porque yo creo que todo esclavo lo que quiere tener es libertad. El esclavo lo que está esperando es el tiempo de ser libre, de hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque un esclavo sabía que él no tenía una identidad, que él no podía valerse por sí mismo, que él no podía tomar decisiones, que lo que quería hacer no podía ejercerlo. ¿Por qué? Porque tenía un amo y siempre estaba sujeto a lo que su amo le decía, a lo que el Señor le estaba diciendo, su Señor, su amo. Pero si él quiere hacer cosas por su cuenta, él estaba esperando el momento de la libertad. Pero el Señor dice en esta ley, si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer, a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con una lesna, o sea, con un punzón, le abrirá un hueco en la oreja, y será su siervo para siempre. ¿Te das cuenta? La ley del Señor dice, si este hombre en el 7º día, cuando tú lo quieras liberar, no quiere porque ama, porque está bien, está a gusto, su trato el amo hacia él ha sido bueno, entonces él tiene que hablarlo y demostrarlo públicamente delante de todos. Y lo llevarás a un juez y le vas a abrir un hueco en su oreja delante de todos. ¿Para qué? Para que todos los que vean a este hombre por las calles o por todos lados digan, este es un esclavo por amor, porque ha decidido servir a su amo para siempre por amor. Y esto es duro. Cuando yo leía esto decía, Dios mío, renunciar a la libertad, renunciar de hacer lo que tú quieras, y decidir estar siempre, eternamente, hasta que estés con vida en la tierra, obedeciendo y sirviendo a un hombre. Pero los hay. Porque si la ley está establecida es porque hubieron personas que sí quisieron servir a su amo todo el tiempo. Y mientras leía esto, decía, Señor, ¿cuántas veces, tantas cosas que has hecho en nuestras vidas, nos ha sacado de la esclavitud del pecado?
De la esclavitud del pecado nos ha liberado el Señor. Y el Señor es un caballero que, fíjate tú, que no nos obliga a nada, sino que nos da la libertad de hacer lo que quieras. Pero eso sí, si tú has decidido en esa libertad de decir, yo quiero servir a mi Señor, entonces las bendiciones serán grandes para tu vida, como lo ha hecho este esclavo. Y ahora hemos decidido de dejar de ser esclavo del pecado, porque la paga del pecado es muerte. ¿Y cuántos veníamos siendo esclavos? Y a mí me parece curioso cuando la gente dice, yo esclavo, yo soy libre de hacer lo que quiera. No. En la ignorancia y en la falta de conocimiento eres esclavo del enemigo, de Satanás. ¿Por qué? Porque vives conforme a tu concupiscencia, vives conforme a tus deseos y sin darte cuenta hay ciertas cosas que no puedes dejar de hacer. No puedes dejar de hacer, de ir al azar, de jugar con estos juegos de casino. No te cuesta dejar el alcohol, te cuesta dejar las drogas, te cuesta dejar tantas cosas y vives luchando con muchas cosas que quieres dejar de hacer y no puedes. Porque el que puede ayudarte a salir de todas estas cosas, de esa esclavitud del pecado, solamente es nuestro Señor Jesucristo. Él trae libertad. Dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y por qué habla tanto de libres y libres? Porque el que no conoce a Cristo está siendo esclavo del pecado. Pero el que se acerca a las Escrituras, el que se acerca al Señor, el que se acerca a Él, el que clama, el que busca, halla. ¿Y qué vas a hallar en el Señor? La libertad. La libertad del pecado. Pero es curioso, porque dice las Escrituras, y si prestaron atención a la lectura, dice que hemos recibido la libertad. Pero no para esa libertad para hacer lo malo y lo que nos plazca, sino para servir al Señor. ¿Te das cuenta? La libertad que hemos recibido es una libertad para ser siervos de Dios. Y servir a Dios es tener privilegios y bendiciones del Señor. Y por eso es que no queremos abandonar, no queremos alejarnos del Señor, porque sabemos que siendo siervos de Dios, el Señor tendrá cuidado de sus siervos. Amén. Si nosotros nos acercamos, vemos muchos ejemplos en la Escritura de hombres que decidieron servir al Señor. Quiero que por favor leamos en Primera de Pedro. Y fíjate lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, 15 y 16. Porque esta es la voluntad de Dios. Que esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Somos libres para ser siervo de Dios, el cual en las cartas, si te prestas atención, Pablo, Santiago, Pedro y Judas en sus cartas, Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 1, Santiago 1:1, Pedro, segunda de Pedro 1:1, Judas 1:1, cuando ellos comienzan esta carta, se presentan como siervos de Jesucristo. Como siervos de Jesucristo. Y por eso es que Pablo se expresa de una manera tremenda. Y una de las expresiones que dice Pablo también es, para mí el vivir es Cristo. Él es mi Señor. Yo vivo para Él. Y a veces decimos y nos nombramos y nos presentamos delante del mundo diciendo, soy cristiano, pero ¿sabes qué significa la palabra soy cristiano? Represento a Cristo, vivo para Cristo. Las personas tienen que identificar quién eres. ¿Por qué? Por tu forma de hablar, por tu comportamiento, por tu conducta, por tus decisiones, por todo, tienen que darse cuenta de que eres cristiano, de que eres un siervo de Jesucristo. Y como siervo de Jesucristo hay que renunciar a muchas cosas. Y una de las cosas que las Escrituras nos exhorta es que el hombre no puede servir a dos señores, porque a uno aborrecerá y al otro amará. Y cuando estás hablando de esto, las Escrituras, ¿quién sabe a quién está dando ejemplo? Al dinero. Al dinero. Porque el amor al dinero es la causa de todos los males. Por eso el Señor está exhortando y está diciendo, a dos señores no se pueden servir.
Porque a uno vas a querer y al otro vas a aborrecer. Y donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Tu corazón está en dónde? ¿En el Señor? Pues preocúpate en hacer los tesoros en el reino de Dios, donde ni el orín ni la polilla corroen. Pero si está en esta tierra, va a pasar. ¿Dónde está mi corazón? ¿En quién verdaderamente estoy sirviendo? Porque si estoy sirviendo a Dios, voy a confiar en el Señor. Y me voy a preocupar por hacer su voluntad, porque el siervo quiere hacer la voluntad de su amo y sabe qué le agrada y qué no le agrada. Y lo que quiere es agradar a su amo y hacer lo bueno y hacer la voluntad de su Señor. Pero cuando hacemos nuestra voluntad, entonces dejamos de ser siervos de Cristo. Y pasamos a ser lo que queramos. Por eso es que Cristo, cuando ve a las personas que le quieren seguir y dice, aquel que quiere seguirme, una de las cosas que dice es, niéguese a sí mismo. Ya está. Ahora tienes que renunciar a tus deseos, a tus proyectos, a tus planes, a todo lo que te has propuesto antes de conocerme a mí. Porque ahora que has tenido un encuentro conmigo, ahora que me has conocido, ahora has entrado en mi plan. Y mi plan, el plan de Dios es perfecto. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y no hay nada más hermoso y más maravilloso que entrar en el plan de Dios y renunciar a nuestros deseos. Porque muchas veces por querer alcanzar nuestros deseos, nuestras metas, nuestra ilusión, nuestros proyectos, cometemos tantos errores y nos terminamos apartando y alejando de Dios. Pero cuando renunciamos, como dice el Señor, niégate. Niégate a ti mismo. Y no hay nada más difícil que negarse a uno mismo. Es la lucha más dura que puede tener el hombre. A veces nos preocupamos por las cosas externas y no nos damos cuenta que la lucha más grande que tenemos hacia nosotros mismos somos nosotros. El cual Pablo dice, tengo una lucha interna entre la carne y el espíritu. ¿Quién me librará de este cuerpo? Y a veces queremos hacer lo bueno y no terminamos haciendo lo bueno. Y hay una lucha constante cada día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos doblegar la carne y sujetarnos a la voluntad de Dios. Y aquel que logra hacer eso, entonces es un buen siervo del Señor, porque hace la voluntad de su amo. Hay una parte en las Escrituras donde 2 de sus discípulos se le acercan al Señor. En el Evangelio de Mateo lo expresa de una manera, dice que es la madre que intercede por ello, pero Marco dice que son estos 2 discípulos. Y dicen que ambos se acercan a Jesús nada más y nada menos para decirle, Señor, cuando estés en tu reino, yo me quiero sentar a la derecha y mi hermano que se siente a la izquierda. Fíjense ustedes lo que se están preocupando estos discípulos. A ver quién se va a sentar al lado del maestro. El Señor los ve. El Señor los ve de lo que está diciendo. Incluso dice que los discípulos escucharon lo que estaban diciendo y se enfadaron. Pero fíjate lo que dice Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Y vamos a leer desde el versículo 25. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se señorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande, ojo con esto, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. No lo pases, déjalo ahí un momento. El que quiera hacerse ¿qué? Grande entre vosotros. ¿Qué tiene que ser? Vuestro servidor. Pero ¿sabes algo? Creo que con el tiempo esto se ha cambiado. Y parece que hay que servir al que se considera grande. Y la Biblia dice que el que quiera ser grande tiene que ser el servidor. ¿Vistes? ¿Viste lo que nos enseña la palabra? Entonces parece que el que más servido es, el más atendido, pase adelante, siéntese aquí, tome el asiento, venga adelante, todo esto es porque es grande. Cuando las Escrituras, una de las cosas que nos enseña que el que quiere ser grande, si verdaderamente quiere ser grande entre todos, tendrá que servir a los demás. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. En pocas palabras, ¿qué está diciendo el Señor con esto? Que dice que si ustedes verdaderamente quieren buscar un lugar, así como estáis buscando uno a la derecha y otro a la izquierda, en vez de preocuparse el lugar, lo que deberían de poner su atención es de servir
a los demás. Algo que se ha estado perdiendo con el tiempo. El servirnos los unos a los otros. Cada quien va por lo suyo. No nos preocupamos por la necesidad de los unos a los otros. Y estamos perdiendo esa sensibilidad espiritual. ¿Qué necesidad tendrá mi hermano? ¿Estará bien? ¿Cómo ha estado la semana? ¿Tendrá alguna necesidad? Y todos los que se acercan al Señor dicen, Señor, yo quiero servirte. Pero cuando el Señor te llama a servir, no quieres hacerlo porque no tienes tiempo. Es algo contradictorio, ¿no? Como dijo el Señor y confrontó a los fariseos, hipócritas, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Quiero servirte, estoy dispuesto a servirte. Pastor, cuenta conmigo para lo que sea, estoy ahí para lo que quiera. Bueno, muy bien. Hermano, ¿podría venir? Ay, no puedo. Y este día tampoco. ¿Y para qué te pusiste al servicio si ya no tienes tiempo? Pero para lo tuyo, para lo personal, sacamos tiempo. Queremos servir al Señor, pero no tenemos tiempo para servir a Dios. Y el Señor aquí una de las cosas que está exhortando es que si alguien verdaderamente quiere ser grande, pero no solamente entre nosotros, sino delante de Dios, tiene que servir. Servir a los demás. Estar atento de servir. Pero no solamente a los creyentes, no solamente a la familia, sino aún a aquellos que están en el mundo, que no quieren saber nada de ti, también estar al servicio de ellos. Y poderles bendecir aunque nos maldigan, porque eso nos manda las Escrituras. Bendice al que te maldice, al que no quiere saber nada de ti, pues entonces tú estás atento, porque no vas a pagar mal por mal, sino que el bien vence el mal. Y ahí van a ver que somos discípulos, que somos hijos de Dios, por la conducta y el comportamiento que vamos a tener en ellos. Versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús se da de ejemplo. Yo he venido a este mundo para servir. Esto no lo está diciendo cualquier persona. Nuestro Señor Jesucristo nos está dando un ejemplo. Y no solamente a servir, sino a dar mi vida a causa y el rescate de muchos. Si el Señor ha venido a este mundo para servir, pues nosotros también estamos en este mundo para servir. Y como decía una palabra, si no vivimos para servir, no servimos para vivir. ¿Estás vivo? ¿Sí? Pues estás vivo para servir. ¿No te gustó, verdad? Bueno, yo lo siento, pero es que eso es la palabra. La palabra de Dios nos ha mandado a nosotros a servir. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso lo dice las Escrituras. Josué también exhorta a todo el pueblo y les dice, después que hemos conquistado todas las tierras, os voy a decir algo, solamente queda de vosotros si vuelven otra vez a los dioses paganos o se paran firme y sirven al Señor. Pero yo les digo algo, yo y mi casa serviremos al Señor. Él lo tenía muy claro. Y yo te pregunto a ti, ¿lo tienes claro? ¿Sabes a quién estás sirviendo? ¿Estás sirviendo al dinero? Te esfuerzas y te esfuerzas y te esfuerzas por trabajar, por tener dinero y entre más trabaja, menos dinero tienes, porque eso es algo que suele pasar. No, he subido las horas, he aceptado otro trabajo porque necesito. Y no nos damos cuenta que entre más trabajo y más ganamos, menos nos alcanza. Y uno dice, ¿y esto qué está pasando? Y terminamos sirviendo más en el mundo que sirviendo a Dios. Pero cuando vivimos por fe, fe es creer. El que nos llamó suplirá cada una de nuestras necesidades. Eso es fe. De que si Dios me llamó a mí, es para transformarme, no solamente para liberar de mi pecado, sino para que yo le sirva a Él en cualquier área que Él quiera. Y yo tengo que tener claro eso. Lo que no puede ser es que ahora, después de que haya pasado mi vida, diga, ahora quiero servir al Señor. ¿Y por qué no le servimos desde joven? ¿Por qué no le sirves desde ahora que tienes esa edad? Es que los estudios, es que estoy con esto, es que estoy con lo otro. Y cuando vienes a ver, se te ha ido la vida por querer alcanzar un título, por querer alcanzar un buen trabajo, por querer alcanzar muchas cosas, se te fue la vida. Y ahora que tienes tiempo, no tienes fuerza. Y no tienes la habilidad de antes. Dios te está tocando el corazón y te está llamando
a que sirvas al Señor ahora. Ahora. De que saques tiempo para servir al Señor. De que verdaderamente pongas tu vida delante del Señor y dices, ¿para qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Te aseguro que el Señor va a empezar a abrir puertas y va a hacer cosas en tu vida. Pero cuando abra las puertas, no pongas excusas. No pongas excusas. No digas, Señor, te quiero servir, pero cuando se te llama para servir, no tengo tiempo. Porque le estás diciendo no a Dios. Porque has puesto tu vida para servirle a Él. Y el que te está llamando es Dios. No el hombre, es Dios. Juan 12, 26. Fíjate lo que dice. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Fíjate lo que dice. ¿Quién te va a honrar? Dios. Si le seguimos al Señor, le servimos a Él, dice, mi Padre le honrará. ¿Tú crees que no hay sacrificio al servir a Cristo? ¿Tú crees que no hay que renunciar a muchas cosas? ¿Tú crees que no hay que abandonar ciertas cosas para servir al Señor? Claro que las hay. Pero ¿sabes algo? Delante de Dios no va a pasar desapercibido. El Señor va a ver el esfuerzo que has hecho por venir hoy al culto. Quizás has venido del sur o del norte, has tenido que agarrar guagua. Quizás hoy te ha tocado trabajar y has venido con un esfuerzo grande para poder estar aquí y recibir su palabra y poder servir a Dios en cualquier necesidad que haya. Eso pasará desapercibido delante del ojo humano, delante del ojo del hombre. Pero delante de Dios no va a pasar desapercibido. Dice que el Señor honrará. Él es galardonador de los que le buscan. A mi Señor no le va a pasar desapercibido el sacrificio y el esfuerzo de su siervo. Aquel que se esfuerza, aquel que hace lo correcto, lo bueno delante de Dios, que siempre está dispuesto a servir. Incluso el siervo ve la oportunidad para poder servir al Señor. Aprovecha la oportunidad que se te da o que tú ves para poder servir al Señor. Porque es la oportunidad que a través de ese servicio Dios te va a bendecir. Una vez pasó un hermano de aquí de nuestra iglesia, no voy a decir su nombre, pasó a recoger la ofrenda y tenía un dolor tremendo en la espalda. Tremendo. Que dice que cuando lo llamaron a pasar la ofrenda estuvo a punto de decir que no quería pasar porque el dolor era tremendo, era muy grande. Pero se levantó, tomó la bolsa, pasó aquí delante a recoger la ofrenda y mientras estaban orando para recoger la ofrenda, dijo que sintió algo que le estaba sanando y que se estaba sintiendo un alivio y que ese dolor tan fuerte se le estaba yendo. Y él se reía de lo que estaba pasando porque no se lo creía. Pero es que eso es lo que hace el Señor a un siervo a pesar de su dolor, a pesar de lo que está pasando. Cuando se levanta y se pone de pie y le sirve al Señor en medio de las dificultades, el Señor lo honra, lo bendice y lo sana. Lo que no puedes es limitar el servicio a Dios por cualquier otra cosa. Porque quizás no estás recibiendo las bendiciones de Dios porque estás poniendo tropiezo, porque estás poniendo excusas delante de Dios. Ay, es que ya soy mayor, es que me duele, es que hago, es que tengo, es que aquello. Ya basta de ver las limitaciones y ves al Dios poderoso que está a tu favor y que te está llamando. Y si Dios te llama, Él te capacita. Y si Dios te está llamando es porque tú estás capacitado para llevar lo que el Señor está demandando en ti. Es que no tengo casi fuerza. ¿Y quién te ha dicho que el Señor te ha llamado por tus fuerzas? Porque si fuese por tus fuerzas, presumirías de tu fuerza. Te está llamando porque en tu debilidad es donde se va a glorificar el Señor. Y lo más vil y menospreciado de este mundo, lo que no quiere el mundo, lo que no le vale al mundo, el Señor lo ha escogido. ¿Y para qué? Para avergonzar a los sabios, a los que presumen de sabiduría y conocimiento en este mundo. Porque no hay mayor sabiduría que la que viene de parte de Dios. Y el Señor está buscando siervos y siervas que quieran entregar su vida al 100% al que le amó, al que lo dio todo por nosotros. Quiero que me acompañes en Lucas capítulo 6, versículo 46 en adelante. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Quién dijo eso? El Señor Jesús. ¿Qué quiere decir cuando alguien le dice Señor? Le está diciendo amo, tú eres mi Señor. Y el Señor dice, ¿me llamáis Señor? Pero cuando yo les estoy
hablando, cuando yo les enseño, cuando yo digo ciertas cosas, no me obedecen. Es algo contradictorio. ¿Para qué me llamáis Señor? Y muchos de los que estamos aquí llamamos al Señor, valga la abundancia, Señor, ¿verdad? Señor, gracias por este día. Señor, qué buena tu palabra. Señor, hoy voy a hacer esto, Señor, Señor. ¿Qué le estamos diciendo? Amo, yo soy tu siervo. Estoy para obedecerte. Pero aquí, sin embargo, el Señor confronta y dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Seguimos. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y da una ilustración. ¿A quién compara el Señor? A todo aquel que le obedece. Dice, el que obedece lo que yo digo, le compararé a un hombre que cavó hondo y edificó su casa sobre la roca, donde vinieron vientos y vinieron pruebas, pero la casa se mantuvo de pie. Pero el que no, fue el que edificó su casa sobre la arena, que cuando vino todo esto, se derrumbó y fue grande su ruina. Esa es la comparación que está haciendo el Señor a aquel que le obedece y al que no le obedece. Porque está muy bien escuchar, pero yo te digo, ¿obedeces? ¿Obedeces la palabra de Dios? ¿Crees que el Señor está hablando a tu corazón cada vez que venimos a un culto, cada vez que escuchamos, cada vez que oímos la palabra de Dios? ¿Crees que Dios está hablando a tu vida? ¿Y la estás poniendo en práctica? ¿Estás verdaderamente viviendo conforme a la palabra de Dios? ¿O tú dices, esto sí, porque la verdad que recibir las bendiciones, esto sí lo tomo yo? Pero sacrificio, renuncia, dejar, esto no me favorece, esto no lo quiero. No quiero renunciar al yo. No, hermanos. Nosotros no vamos a un buffet que vas a seleccionar lo que tú quieres. Nosotros somos siervos del Señor, que aceptamos su voluntad por completo. No alejamos ni apartamos una cosa y aceptamos la otra, sino lo aceptamos todo. Todo. Porque hemos decidido seguir a Cristo. Y si hemos decidido seguirle, tenemos que obedecer. Y si le obedecemos y ponemos en práctica su palabra, entonces nuestra vida estará forjada y edificada sobre la roca. Pero no solamente nuestra vida, sino nuestra familia. ¿Lo crees? Y nuestra familia está en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de las pruebas y las circunstancias, lo que hará es mantenernos en unidad y más cerca de nuestro Señor. Que Él es el único que tiene el control de nuestras vidas, de todo lo que podamos estar pasando. Y no es fácil. Claro que no es fácil. Servir al Señor, te van a dar la espalda. Servir al Señor, muchas veces tus amigos te van a abandonar. Vas a perder un empleo. Te van a dar las espaldas. Incluso los seres queridos tuyos quizás no van a entender por qué has cambiado y van a dejar de hablarte. Y todo eso va a ser aquel precio que vamos a tener que pagar como siervos de Cristo. Porque el Señor dijo, a mí me aborrecieron. Y si me aborrecieron a mí, a vosotros también. Y en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el Señor ya dejó por escrito muchas cosas que iban a pasar en nuestras vidas. Y Pablo exhorta de una manera tremenda en los Gálatas y le dice, ¿saben algo? Veo que se ha predicado otra palabra, algo que no va en el evangelio correcto y que ha arrastrado a muchos de vosotros. Y después dice en Gálatas capítulo 1, versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres. Aquí Pablo está exhortando diciendo, yo no tengo por qué predicar otro evangelio. Yo no tengo que predicar de otra manera para poder llamar la atención o para que otras personas se acerquen al Señor. No, hay un evangelio, hay solo una palabra. No puede venir un ángel o otra persona predicar algo que ya no está por escrito, porque si no sea anatema. Ya la base está. Ya lo escrito está. Y Pablo no va a cambiar su forma de predicar el evangelio. Y hay personas que están predicando un evangelio light, donde están predicando superficialmente para no herir la sensibilidad del hombre. Si eso es lo que está buscando Dios, herir la sensibilidad, el ego del hombre, lo carnal del hombre, para que se humille en la presencia de Dios. Y no voy a predicar el pecado, no voy a predicar del arrepentimiento, no voy a predicar del infierno, no voy a predicar de esto. ¿Cómo que no voy a predicar cuando las Escrituras lo dice? Y no voy a dejar yo de predicar esto. El que no se arrepiente es condenado a estar eternamente en el infierno. Te guste o no te guste. Pero es así.
El Señor dijo, ¿estás conmigo o estás en mi contra? No hay un lugar intermedio. Bueno, yo creo, pero a mi manera. No, amigo, no te confundas. No hay dos maneras. Hay una sola y una verdad. Y esa verdad es Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y quizás ahora te estás sacudiendo y te estás zarandeando tu corazón y no te está gustando lo que estás oyendo. Pero en medio de eso que estás escuchando, se está manifestando el amor de Dios y te está llamando. Y te está diciendo, arrepiéntete. Porque te amo. Porque si tenemos un Dios fiel y justo que Él perdona nuestros pecados y Él nos salva a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el amor de Dios que se está manifestando. Y Pablo lo tenía claro. Yo predico el evangelio para convicción de pecado. A mí me da igual si me quieren aceptar o no me quieren aceptar. Y por eso escribe esto y dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Qué busco? A ver, ¿agradar a los hombres o agradar a Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo lo tenía claro. Si yo intento agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Pero como yo sé, seguro que Pablo diría, como yo sé quién me llamó y sé para lo que estoy, para servir a Cristo, me importa 3 pepinos lo que diga el hombre. Porque yo quiero agradar a Dios. ¿Tú quieres agradar a Dios? Entonces te tiene que importar 3 pepinos lo que diga el hombre de ti, porque eres un siervo de Cristo. Y lo que nosotros buscamos es agradar a Dios y no al hombre. Es que si le digo esto no le va a gustar. Lo siento. Dios me lo ha puesto en mi corazón y es palabra del Señor y te lo voy a decir con todo el amor del mundo. Te duela o no te duela. Te guste o no te guste. Te lo digo con todo el amor del Señor. Y esa persona sabrá si lo acepta o no lo acepta. Pero Pablo iba a predicar el evangelio si lo aceptaran o no lo aceptaran. Y por predicar el evangelio, Pablo recibió azotes. Por predicar el evangelio, Pablo estuvo en la cárcel. Por predicar el evangelio, Pablo fue apedreado, que lo arrastraron porque pensaba que estaba muerto y lo sacaron a la calle y lo dejaron ahí pensando que ya estaba muerto. Y dice que después volvió y se incorporó, se puso de pie y no se fue llorando, no se fue quejando. No se lamentó en una esquina diciendo, qué golpe he recibido, las piedras que me han dado por servirte a ti. No. ¿Sabes qué hizo? Continuó predicando el evangelio. Porque él sabía el llamado que le había hecho el Señor en su vida. Mientras estuviera de pie, estaría predicando el evangelio. Y estaba en la cárcel, adoraba y glorificaba al Señor en la cárcel y se manifestaba la gloria de Dios. ¿Quién podía detener a Pablo, hermanos? Si donde quiera que estaba Pablo, la gloria de Dios se manifestaba en ese momento. Y ahora digo yo, ¿Pablo era diferente a ti y a mí? Pablo era un hombre como tú y como yo. ¿El Dios de Pablo era diferente al tuyo y al mío? El mismo Dios. Lo que quizás estamos fallando es que no somos capaces de llegar al servicio de Pablo que tenía en aquel entonces. Que llegó a decir esa palabra que te dije, vivo para Cristo. ¿Podemos decir nosotros vivo para Cristo? ¿Verdaderamente vivimos para Cristo? Mi día a día, mi hablar, mis actitudes, mis comportamientos, mis decisiones, todo gira en Cristo. Y el Señor nos ha llamado y seguimos con vida, con un propósito. Hay un propósito en tu vida. Hay un propósito en tu vida en el cual se tiene que llevar a cabo. Y yo te pregunto, ¿sabes cuál es el propósito que tiene Dios en tu vida? ¿Lo sabes? Pues yo creo que es importante buscar ese propósito de Dios en nuestras vidas para ser buenos siervos del Señor. Romanos capítulo 6, versículos 22 y 23. Mas ahora que habéis sido libertados, esto lo hemos leído antes en la lectura que traían en la alabanza. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, fíjense, escuchen bien, ahora que son libres del pecado y hechos ahora siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Hay un fruto nuestro, ¿cuál es? La santificación, vivir en santidad para el Señor, en la cual dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Y aquí nos está exhortando a que vivamos, que ese fruto lo tengamos de santificación y como fin la vida eterna. Esa es la promesa para el siervo de Dios. Nos hizo libre del pecado, pero siervos de Dios. He titulado este mensaje, ¿esclavo o siervo?
Ambas palabras la misma. Pero he querido tomar la palabra esclavo como para el pecado y siervo como para Dios, como lo ha dicho aquí en Romano. Todos los que estamos aquí, el Señor nos ha liberado del pecado, nos ha hecho libres. Todos los que han aceptado a Cristo, lógico. Pero hemos pasado ahora a ser siervos de Cristo, por amor. ¿Por qué? Porque Él se entregó por nosotros. Él se entregó por nosotros y lo dio todo por nosotros. ¿No daremos también nosotros todo por Él? ¿No le vamos a servir al Señor 100% en cualquier área que nos encontremos? No, yo sirvo al Señor en la iglesia. No. Nosotros servimos al Señor en la iglesia, servimos al Señor en nuestro trabajo, servimos al Señor en la universidad, servimos al Señor en la parada de guagua, en nuestros hogares, donde quiera que estemos, somos siervos de Dios. Y tenemos que dar ese ejemplo como siervos de Dios en cualquier parte que nos encontremos. Y tú y yo delante de Dios somos siervos del Señor. Todos somos siervos del Señor. Nadie hay más grande, nadie hay más bajo, todos somos siervos del Señor. 1 Corintios capítulo 3, por favor, no te lo di, pero búscamelo. Fíjate lo que dice en 1 Corintios capítulo 3. A ver si no me estoy equivocando y te estoy dando otro texto. Si no lo digo yo. Ok, sí es ese. Presten atención. De manera que yo, hermano, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Fíjate, no eran capaces, pero es que todavía no son capaces de recibir esa profundidad. Sois niños, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensión, esto es el comportamiento de una persona inmadura. Pablo está diciendo, sois inmaduros, son unos niños. ¿Pero por qué, Pablo, nos está llamando de esa manera? ¿Por qué? Porque hay entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? Yo espero que eso no pase en la iglesia Vida Nueva. No, yo soy del pastor Manolo. Yo soy del pastor Marco. No, yo de Anderson. No, yo de Rafael. Bueno, yo de Priscila. Yo espero que esa inmadurez no exista, porque al fin y al cabo, el que se sube a exponer la palabra es un siervo de Dios, un instrumento meramente de Dios. Y Pablo exhortaba eso. Dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué pues es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Claro, el Señor ha concedido a cada uno algo diferente a cada uno. Tanto el que expone la palabra, como el que está sirviendo ahí en la puerta, que en este momento es nuestro hermano Jorge, como los que están arriba poniendo el sonido, como los que están llevando las luces, como las maestras de la escuela dominical. Cada una tiene su labor y su obra. Pero todos somos uno delante del Señor. Somos siervos de Cristo. ¿Qué pues es Pablo y qué pues es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que el Señor, bueno, eso ya lo hemos leído, seguimos. Yo planté y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? ¿Quién ha dado el crecimiento? Uno planta, el otro riega, uno hace su función y el otro hace otra función, pero el que da el crecimiento en tu vida es Dios, es Dios. Lo que no puede ser es que tengamos el mismo comportamiento y la actitud que tenían los corintios, que eran inmaduros. Había celo, había contienda y disensiones en sus corazones y empezaban a escoger, no, yo soy de Apolo. No, yo soy de Pablo. Y también dice, yo soy de Cefas, no, yo de Cristo. Y cada uno se ponía en una posición diferente. Y Pablo exhorta, sois inmaduros, sois unos niños, no se dan cuenta que lo que somos es un instrumento delante de Dios.
que uno cumple su función y el otro cumple otra función, pero que el crecimiento lo da Dios. Dios es el que da el crecimiento. Somos servidores, hermanos. Simplemente servidores. Yo estoy predicando la palabra de Dios por obediencia. Por obediencia al Señor. Defectos, muchísimos defectos tengo. Yo no soy aquí una persona perfecta, que por eso estoy aquí exponiendo la palabra, porque soy perfecto en todo. Sería mentiroso si me expresara de esa manera. Estoy aquí por obediencia, por amor al Señor, por servir al Señor. Por eso expongo y comparto la palabra con todo el temor delante de Dios, como cualquier otro predicador que el Señor levante. Y todos los que el Señor da la oportunidad de predicar el Evangelio aquí en esta plataforma, en la Iglesia Vida Nueva, somos todos un cuerpo en Cristo. Y cada uno cumple su función. Y nadie es más que nadie. Pero nosotros tenemos que tener eso claro. Y creo que la Iglesia Vida Nueva lo tiene claro, ¿verdad? Amén. Todos somos siervos del Señor. Todos delante de Dios. Somos un cuerpo en Cristo, donde nadie falta. No, es que este sobra, No, hermanos, todos cumplimos una función. Ahora bien, hay un ejemplo tremendo. Hay un ejemplo que cuando yo me metí en este ejemplo, estudiarlo, decía, Dios mío, eso es precioso, esta enseñanza. De todas las escalafón de los siervos, hay diferentes siervos. Está el siervo que es el ayo, una persona culta que conocía, ¿verdad? Se encargaba de enseñar al niño. Después estaba el siervo que estaba en el campo y entendía del campo. Después estaba el siervo que estaba en la casa de mayordomo, atendiendo todas las quehaceres en la casa. Pero hay un siervo, que este siervo, ese es el más bajo, el escalafón más bajo. Y era el que estaba en la puerta de una casa. Y este siervo solamente se dedicaba a limpiarle los pies a las personas que venían de afuera, porque usaban sandalias. Y ahí no había asfalto, no había esta carretera, era tierra. Y todos llegaban con sus pies llenos de tierra. Para que no ensuciaran la casa adentro, aquel esclavo con una toalla y un cántaro empezaba a limpiarle los pies a todos los que entraban a esa casa. Sean su amo o sean invitados. Todos se encargaban de limpiarles los pies. Jesús, una noche antes de morir, Él está dando enseñanzas preciosas a sus discípulos. Y dice que en un momento Jesús se quita el manto. Ese manto que tocó aquella mujer que por tocar el borde de su manto fue sanada. ¿Se acuerdan? Jesús se quita el manto y toma una toalla. Y dice que se ciñe la toalla. Se pone la toalla y toma un cántaro con agua. Y los discípulos están viendo lo que está pasando y no se lo pueden creer. ¿Qué va a hacer el maestro? ¿Qué va a hacer nuestro Señor, nuestro Señor? ¿Qué va a acontecer? ¿Qué va a pasar? Y de repente ve que se postra para limpiar los pies a sus discípulos. Ellos no se lo pueden creer lo que está pasando. Señor, se levanta uno y no quiere que le limpie los pies. Porque ellos saben lo que está haciendo el Señor. Se está rebajando a un siervo que limpia los pies. Aquel que me llamó, que yo era pescador, que nadie daba un duro por mí, que estaba durante días y días pescando para tratar de sacar algo y poder vivir. Resulta que Él me llama, yo lo dejo todo por servirle a Él. He visto milagros asombrosos, la multiplicación de los panes, de los peces. He caminado sobre las aguas, he visto cosas extraordinarias en mi vida. Y resulta que ahora me va a limpiar los pies. No lo voy a permitir, Señor. No me vas a limpiar los pies. Jesús lo ve y le dice, si no te dejas limpiar los pies, no tendrás parte conmigo. Me imagino la mirada de Jesús, que Pedro le dice, Señor, entonces limpia mi cabeza y mis manos. Y el Señor le dijo, vosotros ya estáis limpios. Solamente uno no lo está, refiriéndose al que lo traicionaría. Y comienza a limpiarle los pies a sus discípulos. Y cuando termina de limpiarle los pies a sus discípulos, le dice, esto he hecho para que vosotros lo hagáis a los demás. En pocas palabras, recibiréis poder cuando venga el Espíritu de Dios. Pero ese poder va a ser para servir
a los demás, como yo lo he hecho por vosotros. Y es la enseñanza más humilde que el Señor ha traído a sus discípulos. No se enaltezcan, no se suban, no se crean. Imagínense ustedes cómo Pedro reaccionó cuando aquel hombre se postró delante de él con la enseñanza que Jesús le dio. Ahora ve a la casa de aquel centurión y ve que se postra delante de él. Pedro le dice, ¿pero qué estás haciendo si yo soy un hombre como tú? ¿Cómo se te ocurre postrarte delante de mí? Si Pedro ya había entendido que al contrario, ellos como apóstoles estaban llamados a servir a los demás. Y a eso estamos siendo llamados tú y yo, a servir. A servirnos los unos a los otros, a ayudarnos, al no pasar desapercibido, al no querer comprometernos, a eso no estamos llamados. Y a veces no queremos ir en serio con el Señor, no queremos compromiso. Vemos las necesidades, pero pasamos desapercibido. Y cuando están necesitando para el reino de Dios algo, no levantamos la mano. No queremos compromiso. Y no sabes que el compromiso más hermoso que podemos tener en nuestras vidas es comprometernos con el Señor. Es el compromiso más hermoso que podemos adquirir. Y si quieres ver la mano de Dios, si quieres ver milagros, si quieres ver el respaldo de Dios, comprométete con Dios. Y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. ¿Lo crees? Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Y que le pidas a Dios que te fortalezca. Que le pidas a Dios que ahí donde estás puedas servirle. Que puedas servir al Señor con todo lo que en este momento puedas tener. Incluso con aquellas cosas que tú crees que no puedes. Ponlo delante de Dios. Ponlo al servicio. Jesús trajo diferentes parábolas para hablar del reino de Dios. Una de ellas era aquel siervo que dice que dejó para que él cuidara de la casa. Ese siervo era un mayordomo. Y dice que el siervo dio por tardanza la venida de su amo. Y como dio por tardanza, dice que comenzó a emborracharse y a tratar más mal a los consiervos. Cuando llegó el amo, lo llamó y rindió cuenta delante del amo. Dice que fue expulsado y fue el lloro y el crujir de diente por la consecuencia de sus actos. Que no nos halle nuestro Señor haciendo cosas indebidas, dando por tardanza la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que verdaderamente vivamos en santidad delante de Dios. Que nuestra vida esté del 100% delante de Él. Que cualquier momento que el Señor pueda venir, estemos sin manchas y sin arrugas, dispuestos a hacer su voluntad. Porque después encontramos otra parábola donde vemos que un amo empezó a entregar talentos. A uno le dio 1, al otro le dio 2 y al otro le dio 5. Y cada uno de ellos puso al servicio ese talento y lo multiplicó, pero hubo uno que sintió temor. Dijo, tuvo miedo, porque su amo cosecha donde no siembra. Y tuvo temor. Que el miedo no te paralice. No permitas que el miedo te paralice. Sé valiente. El Señor ha dado cosas para ti, ¿sabes? Él ha dado dones, talentos, funciones al pueblo de Dios para que lo pongan al servicio de su obra. No sientas temor servir al Señor. No creas que a mí el Señor me ha llamado porque se me daba bien hablar en público. Era lo que más carecía, hermanos. Era lo que más carecía yo, hablar en público. Leer públicamente era mi debilidad. Pero fui obediente. La obediencia me respaldó el Señor. Y en lo que yo carecía, el amor de Dios se glorificaba. Y entre más pruebas venían a mi vida y más circunstancias más duras venían a mi vida y yo me paraba en la plataforma a predicar el Evangelio, veía el respaldo de Dios en medio de las pruebas. Las pruebas no me debilitaron, me fortalecieron para seguir sirviendo a Dios. Y el Señor tomó el control de lo que estaba pasando. Porque su palabra dice, busca, hijo, busca el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas os vendrán por añadidura.
Pero créele al Señor. Créele al Señor. Sírvele a Él, no le sirvas al mundo. No le sirvas al dinero, sírvele al Dios, el que conoce nuestras necesidades. A Él es el único que hay que servir. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por ese llamado que ha hecho en nuestras vidas, Señor, que has quitado el velo de nuestros ojos, Señor, que te hemos conocido a ti, Señor, el cual ha traído libertad, Señor, a nuestros corazones, Señor. Nos has hecho libre del pecado, de la inmundicia, de las tinieblas, Señor. Nos has hecho libre y nos has traído a la luz. Y ahora somos hijos tuyos. Has sanado nuestros corazones, has restaurado nuestra mente. Has encauzado, Señor, nuestra vida en tu camino. Camino angosto, que es difícil, pero tu presencia nos acompaña, Señor. Y ese camino angosto nos lleva a la salvación y a la vida eterna. Ese camino que proseguimos, Señor, delante a ese llamado que has hecho a nuestros corazones. Dios mío, ayúdanos. Y que cada día podamos renunciar, Señor, a nuestro yo, a nuestra voluntad, a nuestro sentimiento, a nuestras emociones y poder llevar y poner en práctica, Señor, tu voluntad. Ayúdanos. Solo tú, Señor, tienes poder. Solo tú tienes palabra. Solo tú, Señor, puedes rescatar al hombre, Señor. Solo tú, Dios mío. Yo te pido por las personas que hoy están aquí presentes, Dios mío. Fortalécelos, Dios mío. Bendice sus vidas. Toca sus corazones. Si hay alguien en este lugar que jamás te ha conocido, que cree en su corazón haberte conocido, pero no ha tenido un encuentro personal contigo, yo te pido en tu misericordia que estés tocando su corazón en esta hora. Que le demuestres que la vida tiene sentido, que la vida tiene solución y la solución es Cristo. El sentido es Cristo, el camino es Cristo. Tú lo eres todo, Señor. Que separado de ti nada podemos hacer. Señor, salva esa alma, Señor. Tócalo, quebrántalo. Permite que se arrepienta delante de tu presencia, Señor, y que renuncie a sus vicios, que renuncie a sus debilidades, que renuncie a todo aquello que por ahora ha torturado su vida y que lo ponga delante de ti y tú lo hagas libre, libre en el nombre de Jesús. Y que pase de ser esclavo del pecado a servirte a ti, Señor. Te lo pido, Dios mío.